El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Hechos 10, ¿es el cielo para todos? 1. Introducción. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es el cielo? Nosotros sí. Siempre hemos pensado que el cielo es un lugar donde viviremos en un ambiente limpio, sin contaminación, sin muerte, sin enfermedad. Podemos imaginar el cielo como un lugar donde todos seremos perfectos en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, hay una cosa que me vino a la mente una vez. ¿Estaremos divididos en el cielo en función de la raza, la cultura o el sexo? ¿Habrá un cielo para blancos, otro para negros, y así sucesivamente? 1. La razón por la que esto nos vino a la mente es que hemos estado en iglesias donde hay una división basada en la cultura. Entendemos que puede haber iglesias que estén estructuradas con base en el idioma, y aún así, podrían ser bilingües. ¿Cuál es la raza de Dios? ¿Es blanco, negro o de cualquier otro color? ¿Realmente importa de qué color es? Si Dios fuera negro, ¿importaría eso la forma en que nos relacionamos con Él? 2. En los tiempos bíblicos, los discípulos tenían algunos problemas con personas de otras culturas. Dios seleccionó a los judíos no porque fueran los más inteligentes o los mejores, sino porque esa fue su elección. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. 3. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama, Deuteronomio 7, versículos 6 a 8. Por amor, Dios podría haber elegido a cualquier grupo, porque en Juan 3, versículo 16, afirma que porque ama al mundo, dio a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 4. Entonces, si Dios es Dios para todos, ¿por qué estamos divididos? En Hechos 10, encontramos que el prejuicio prevalece en la mente de Pedro. Lo que nos sorprende en este capítulo es la forma en que Dios se comunica con los que no eran judíos. En Hechos 10, versículos 1 y 2, encontramos la descripción de un hombre en Cesarea llamado Cornelio. La Biblia afirma que era un centurión, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, que daba muchas limosnas al pueblo, y que oraba siempre a Dios. 5. Si comparáramos nuestro estilo de vida con el de Cornelio, ¿coincidiría? Ahora Dios va a hacer algo que probablemente sorprendería a todos los judíos de la época. Él envía un ángel a Cornelio para decirle que envíe hombres a Jope para pedir que Pedro vaya a él y comparta el evangelio con él y su familia, ver Hechos 10, versículo 3 al 6. Después de esta visión, Cornelio obedeció de inmediato. 6. Mientras Dios se comunicaba con Cornelio, también tiene que comunicarse con Pedro para hacerle saber lo que ya le ha dicho a Cornelio. Pero con Pedro el enfoque es diferente. Le da a Pedro una visión en la que ve un objeto como un gran lienzo, atado de las 4, que desciende y asciende 3 veces. El gran lienzo contenía toda clase de animales cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces, Pedro oye una voz que le dice, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro responde, «No, Señor. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás». Y la voz responde, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común», véase Hechos 10, versículos 9 a 16. 7. Muchos cristianos han interpretado esta visión en el sentido de que podemos comer cualquier animal que Dios haya creado.
Sin embargo, si nos fijamos en el contexto, veremos que tenía que ver con personas de otras culturas y no con alimentos. De lo contrario, Pedro no se habría preguntado qué significaba esta visión, véase Hechos 10, versículo 17. Además, en Hechos 10, versículo 28, Pedro afirma lo siguiente, y les dijo, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. 8. Después de que Pedro fue a casa de Cornelio, Dios demuestra que él no discrimina. Hechos 10, versículos 44 a 46, dice lo siguiente, mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. 2 lecciones del capítulo 10 de los Hechos. Lección número 1. Dios no muestra parcialidad ni discrimina. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Seamos blancos o negros, no importa el color, género o cultura, todos somos una creación de Dios. Cuando Dios creó a Adán, solo había una diferencia. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1, versículo 27. Lección número 2. Jesús comisionó a los discípulos a predicar el Evangelio a todos. Jesús nos encomendó la misión de compartirlo con todos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, versículo 15, Lucas 14, versículo 23, Mateo 28, versículos 19 al 20, Hechos 1, versículos 7 y 8. Además, Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros somos los mensajeros, ángeles, para predicar el Evangelio eterno. 3. Nuestro testimonio. 1. Jesús ha sido misericordioso y amoroso con nosotros a pesar de nuestros conceptos erróneos sobre cómo predicar el Evangelio. Hace unos años, tuvimos 2 incidentes en los que mostramos parcialidad y Dios nos detuvo en seco. El primer incidente fue en una reunión a la que asistimos para organizar grupos que irían a ministerios de cárceles. Después de la reunión, nos preguntaron si nos uniríamos al grupo. Nuestra respuesta fue que no. No queríamos relacionarnos con privados de libertad. 2. Pero Dios tenía otra idea en mente. Unos años más tarde, el Espíritu Santo nos condujo al ministerio de cárceles de una manera inesperada. Al principio, fue una experiencia muy traumática. Pero una vez que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, se convirtió en la mejor experiencia de nuestras vidas. Pudimos atender a cientos de privados de libertad y a sus familias. Aunque hoy en día no estamos directamente involucrados con los privados de libertad que están en prisión, seguimos manteniendo un estrecho contacto con aquellos a los que ministramos durante aquellos años, que ahora están libres, tratando de reajustar sus vidas con sus familias. 3. Los que están privados de libertad, por la razón que sea, ¿no son hijos de Dios? ¿No se supone que deben tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, conocer a Jesús como su Salvador personal y ser salvos? Si no vamos, ¿cómo van a saberlo? 4. El segundo incidente ocurrió en una zona que no conocíamos. Estábamos distribuyendo literatura religiosa a la comunidad. Íbamos casa por casa, hasta que encontramos una casa donde había muchos jóvenes bebiendo y celebrando una gran fiesta. La música estaba a todo volumen y pensamos, ¿para qué molestarles? Decidimos pasar de su casa e ir a las siguientes. Al volver, para nuestra sorpresa, la música estaba apagada y había un joven de pie en el portal de la casa. Al pasar, me llamó y me hizo la siguiente pregunta, ¿no nos vas a darme lo que estabas repartiendo? Me sentí tan avergonzada. Le di lo que me quedaba. Entonces, todos los jóvenes que estaban en la casa salieron queriendo un libro. Tuve que llamar a mi esposo para que les diera lo que tenía. En esa casa, repartimos más literatura religiosa y pudimos darles más testimonio que en ninguna de las otras casas. 4. Conclusión. ¿Por qué pensamos que hay personas que deben recibir el Evangelio eterno y otras que no? ¿Es el cielo solo para ciertas personas? ¿No es suficientemente clara la instrucción de Jesús de que debemos predicar el Evangelio a toda criatura? Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cuánto nos ama y cuánto debemos amarnos unos a otros como Él nos ama.
También vino a derribar los muros de separación entre nosotros, véase Efesios 2, versículos 11 a 14. La oración de Jesús por nosotros es que seamos uno como Él y el Padre son uno, que seamos uno con ellos, ver Juan 17, versículos 20 y 21. 5. Preguntas para reflexionar. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, no descendió sobre los discípulos hasta que dejaron a un lado sus diferencias y se unieron. Necesitamos desechar nuestras diferencias y prejuicios para que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando esto suceda, el Evangelio será predicado a todos en nuestra generación y Jesús regresará para llevarnos a casa. Nuestra historia denominacional. Bendiciones. 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título. Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.